Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra. Cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, gloria a Dios. Pocos versículos, pero versículos con sustancia. Gloria a Dios, y damos gracias a nuestro Dios por su palabra y les rogamos que nos bendiga a través de ella en el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Bien, amados hermanos, este pasaje que hace referencia a la importancia de la sal, podemos poner un tema al tema que vamos a compartir en esta tarde. La importancia del cristiano. La importancia de ser cristiano. Ese es el tema en esta tarde que vamos a compartir. Y estas palabras fueron dichas por boca de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos y Evangelio de Lucas. En ellos 3 se encuentra esta palabra, la cual habla de la importancia de la sal, pero Jesús tenía un objetivo y era dar a entender a los discípulos lo importante que eran ellos en la tierra, lo importante que es la iglesia, lo que representamos nosotros como cristianos, como iglesia, aquí en la tierra. Y esas palabras Él expresó cuando estaba dando el sermón del monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 y se extiende hasta el 7 completo. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo está dando unas pautas, hablando a través de parábolas para dar a entender, a conocer los misterios del reino a los discípulos y a los oyentes que estaban a su alrededor, que sentían comezón y hambre de escuchar las buenas nuevas que Cristo estaba pregonando en aquel entonces. Y como sabemos nosotros, mis amados hermanos, Jesús siempre hacía uso de cosas conocidas por el pueblo y por los discípulos para que ellos pudieran entender el misterio. Aquellos que tenían malas intenciones o que querían ser más sabios de la cuenta, le era difícil entender las parábolas de Jesús. Se entorpecían y no podían entenderla. Incluso en muchas ocasiones los mismos discípulos no lograban entender algunas de las parábolas que Jesús decía y Jesús tenía que llamarlo aparte y explicársela. Pero sí, las parábolas tenían un buen objetivo y era, a través de las cosas visibles que nosotros conocemos, transmitir un mensaje para que pudiéramos ponerlo por práctica, para que sí pudiéramos tener un mayor entendimiento. Y en esta ocasión le correspondía a la sal, y junto con la sal también Jesús hizo referencia a lo que es la luz, la importancia de la luz, la importancia de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué se usa la luz? Jesús hizo uso de ambas parábolas juntas para dar un mayor entendimiento y que nosotros supiéramos, vuelvo y repito, lo que nosotros representamos aquí en la tierra. Y Jesús habla de que buena es la sal, aquí en esta parábola de Lucas capítulo 14, 34, de que buena es la sal, más que si la sal se hiciera insípida, pierde su sabor,
entonces ¿para qué serviría? Y así mismo es, amigos y hermanos que nos escuchan en esta tarde. Usted que tal vez ha tenido el privilegio de cocinar, de hacer uso de la sal en distintas áreas, pues usted puede darse cuenta de la importancia que tiene la sal en la cocina, de la importancia que tiene la sal para preservar y para dar sabor. A mí me tocó, el día pasado estaba yo cocinando y cuando estoy cocinando pruebo lo que estaba cocinando y yo le había echado sal molida. Como ustedes saben, la sal molida tiene como menos fuerza que la sal entera. Y para esto se necesita mayor cantidad cuando la sal es molida. Y yo le eché un poco de sal y cuando pruebo no sabía a nada, no tenía sabor. Y ahí yo medité y dije, wow, ciertamente la sal tiene una importancia poderosa en la cocina. Porque, vuelvo y repito, la sal tiene un objetivo: dar sabor y preservar. Y esas dos cualidades de la sal fue a la que Jesús le sacó provecho: dar sabor y preservar, para transmitir el consejo o el mensaje que él quería transmitir. Y así como la sal, mis amados hermanos, da sabor, la sal original, la sal verdadera, no pierde su sabor y preserva. Así también el verdadero cristiano no puede perder su sabor, ni dejar de preservar la sana doctrina, ni dejar de preservar los buenos frutos, ni dejar de preservar los buenos valores. Porque entonces, si pierde estas cosas, entonces seríamos inútil. En vez de ser útil, seríamos inútil. No serviríamos, como dice la palabra, para nada. No serviríamos para cumplir el propósito que Dios ha determinado a través de nosotros. Y como la sal tiene ese poder de darle el toque a los alimentos, de darle el punto que amerita los alimentos de la cocina, y también como tiene ese poder de preservar los alimentos, la carne, los pescados y todas estas cosas, también, hermanos, nosotros como cristianos estamos para darle sabor, para darle sentido a la vida de la humanidad. Estamos aquí para que los demás puedan entender y conocer el propósito de Dios para sus vidas y que eso se preserve en las vidas de aquellos que conocen a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, como cristianos, mis amados hermanos, como pueblo de Dios, dejamos de llevar esperanza, dejamos de darle a entender a las personas que hay oportunidad, que no todo está perdido, que aunque hay una lucha viva donde el enemigo de las almas lucha, pretende por todos los medios de hacerle entender a través de engaño al ser humano muchas veces que no sirve, que no vale la pena que esté vivo, hacerlo caer en depresión, hacerlo caer a que no le dé la importancia que amerita la vida que Dios le ha dado. Nosotros como iglesia estamos para cumplir el rol de que todas estas falacias y mentiras no vienen de Dios, y darle a entender a la humanidad que Dios nos creó con un propósito, que Dios tiene propósitos hermosos, maravillosos para con nosotros. Darle a entender la verdad al ser humano de el por qué están en esa condición. Darle a entender lo importante que son para Dios, especial tesoro para Dios. Y darle a entender que Dios
nos ha regalado la oportunidad de la vida, mis amados hermanos, de estar con vida para disfrutar, para vivirla, para gozarla en el Señor. Lastimosamente, hoy en día estamos viendo cómo hay tantas personas que están cayendo en el engaño de Satanás y están terminando con su vida, cayendo en depresión. Han buscado por todos los medios saciar el vacío que hay en su alma y no lo han logrado, no han logrado encontrarlo, no han logrado llenarlo. Y es aquí donde a veces caen en lugares equivocados, donde entonces quien gana ventaja es el enemigo. Donde muchas veces el rol que nos corresponde a nosotros asumir, muchas veces quien lo asume es el enemigo y el mundo de las tinieblas. Donde muchas veces, donde nosotros debemos de estar presentes, dando sabor, preservando, muchas veces estamos ausentes, porque a veces nos desenfocamos, porque a veces nos distraemos, porque muchas veces por ir detrás de cosas vanas, de cosas perecederas, descuidamos lo eterno, entonces perdemos el sabor, perdemos el enfoque de preservar los valores de la palabra de nuestro Dios. La sal espiritualmente representa o simboliza la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos, es que podemos llevar las buenas nuevas. Es que podemos presentarle el propósito de Dios a la humanidad. Porque ella misma dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el verbo que se encarnó, el verbo que está plasmado en la palabra de Dios. Y nosotros como su pueblo estamos llamados a hacer uso de ese sazón que es la palabra de nuestro Dios, para que la humanidad, hermano, pueda unirse, pueda venir, pueda traer su corazón a los pies de Cristo, pueda abrir sus ojos. Gloria al Señor. Y nosotros, entonces, jugar ese rol como iglesia, dando sabor a esa humanidad que se está perdiendo. Muchas veces nosotros dejamos de dar sabor, dejamos de preservar. Y qué lastimoso es, qué penoso es cuando esto sucede. ¿Qué nos lleva a perder el sabor? ¿Qué nos lleva a perder la esencia, la fuerza de preservar? ¿Qué nos lleva a esas cosas? Claro está, la parábola del sembrador lo dice claramente. Mateo también, capítulo 6, lo dice claramente. Cuando caemos en avaricia, cuando somos insaciables por las cosas terrenales de este mundo, cuando ponemos las cosas de este mundo en primer lugar antes que a Dios, nos volvemos cristianos desabridos, sin sabor. Nos volvemos cristianos apagados. Nos volvemos cristianos que dejan de preservar los valores y la esencia del poder de Dios en nuestras vidas. Dejamos de proyectar a Dios en nuestras vidas. Y lastimosamente, hermano, nos convertimos a vivir una vida rutinaria, una vida sin sabor, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y caemos entonces en el error de ser insensibles. De ser insensibles, hermanos. Y nos da lo mismo el ver que nuestro vecino, que nuestros hermanos, que nuestros amigos que no tienen a Cristo se pierdan. Nos da lo mismo nosotros conociendo la verdad. Nos da lo mismo muchas veces cuando debemos de ser luz, cuando debemos de dar testimonio. Nos da lo mismo. Eso es cuando perdemos la esencia, cuando perdemos el sabor. Nos da lo mismo congregarnos que no congregarnos. Nos da lo mismo leer la palabra de nuestro Dios, escudriñarla, sacar tiempo para orar. Nos da lo mismo
Cuando la sal, cuando el cristiano pierde su sabor, pierde la esencia, se descuida, se enfría y muchas veces termina descarriándose. Y nos vamos más lejos. Qué penoso es cuando yo, como padre de familia, como la cabeza de mi hogar, pierdo el sabor, pierdo la autoridad que me corresponde, el rol que me corresponde jugar en mi hogar. Qué lastimoso es cuando la esposa pierde el rol de ser una ayuda idónea, de ser la ayuda de su esposo y viceversa. De ser una mujer virtuosa, que vela por lo suyo, que cuida lo suyo, que vela por el bienestar de sus hijos. Qué lastimoso es cuando descuidamos nuestros roles en la sociedad y dejamos entonces de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Nos da lo mismo que nos vean hablando, haciendo chistes indecorosos, discutir, pelear y cuantas cosas, hermano. No estamos dando el sabor que debemos dar. No estamos preservando como debemos preservar. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso el que nosotros caigamos en esta letanía, en este letargo, en este engaño de dejar asumir nuestro rol como iglesia, como pueblo de Dios, como discípulos, como creyentes. Donde quiera que nosotros llegamos, hermano, tiene que sentirse que llegó un cristiano, pero no porque lleguemos haciendo bulla, no porque nosotros nos creamos más que los demás, no. Dese cuenta que la sal sirve para dar sabor, pero cuando usted pasa un alimento del punto que lleva, se sala. Así mismo pasa con el cristiano. Cuando quiere ser vanaglorioso, cuando quiere creerse más que los demás, cuando quiere hacer resaltar su ego de lo que hace, entonces, hermano, hay problema. Por tanto, nosotros como pueblo de Dios debemos de entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro rol, la importancia del cristiano aquí en la tierra. Nosotros debemos de entenderla. Cristo nos escogió con ese propósito. Donde quiera que Cristo llegaba, se marcaba la diferencia. Donde quiera que Cristo llegaba, la gente quería escucharlo, porque hablaba palabras de esperanza, palabras de regocijo, buenas nuevas. Y esto traía paz a los oyentes. Y esto traía liberación. Cristo vino a reconciliar. Cristo vino a sacar al hombre de su vana manera de vivir. Cristo vino a resucitar al hombre. Cristo vino a que el hombre se vuelva a Dios. Cristo vino a hacerle entender a la humanidad que ciertamente somos importantes para Dios. Y donde quiera que llegaba se agolpaba la gente, se acumulaba la gente, se reunía la gente, porque daba sabor. Porque daba sabor, y no solamente daba sabor, preservaba lo que decía con la boca, hermano, con sus hechos, también lo manifestaba. Conservaba y preservaba lo que decía. Y nosotros debemos imitar ese ejemplo, ser luz. Nosotros debemos imitar ese ejemplo de esa parábola que Cristo dijo, como la sal, actuar como la sal, dándole sabor a tantas personas que ya no le encuentran sentido a la vida, a tantas personas que ya están viviendo a lo que la vida quiera. Pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Fuimos creados para disfrutar del gozo, de la benignidad,
del amor, de la misericordia, de la paz de nuestro Dios, para proyectar eso, para transmitir eso, hermano. No para vivir una vida amargada, una vida depresiva, una vida agónica. No fue para eso. El cristiano que ha perdido su sabor cae en esta situación. No motiva, no inspira, no estimula. Pero el cristiano que sí ha entendido a qué fue llamado, vive una vida gozosa, aún teniendo problemas, aún teniendo dificultades, aún viniendo los ataques, hermano, transmite a Cristo a través de su vida. Transmite la paz de Cristo, la paz que solamente Él da. Transmite el amor de Cristo que solamente Él puede dar. La bendición de Cristo la transmite. Esto se va lejos, hermano, muy lejos. Y nosotros estamos para asumir y cumplir con ese propósito hasta que Cristo venga. Nuestro galardón, sus promesas, nosotros las vamos a heredar allá en los cielos y aquí también para disfrutarlas y compartirlas con otros. Así que ese es el poder que Dios le ha otorgado a la iglesia, nosotros como cristianos aquí en la tierra. Vamos a irnos a una pausa y vamos a escuchar una alabanza.